Bueno, ya estoy de vuelta grabando un nuevo vídeo. He estado unas cuantas semanas que me ha resultado imposible. El final de curso ha sido un poquito estresante, sobre todo este tercer trimestre. Pero bueno, estoy un poquito más relajada ahora y he decidido grabar este vídeo, pues concretamente para la renta. Estamos en plena campaña de renta que acaba el día 30 de junio y quiero hacer, evidentemente no voy a grabar un montón de vídeos, pero sí por lo menos un par de ellos haciendo referencia a qué tengo que hacer cuando tengo un inmueble distinto a mi vivienda habitual, donde lo tengo que incluir en mi declaración de la renta. Bueno, para ello voy a utilizar, además del simulador de renta web que viene en la propia página de la agencia tributaria, me voy a valer de casos prácticos que recoge el propio manual de la renta. El manual de la renta, bueno, lo tenéis en la página de la agencia tributaria, en el apartado del IRPF. Hay otro apartado que es información, donde tenéis normativa, guía y manuales. Los manuales prácticos, tienes aquí, pues los hay desde el año 2009 para descargarlos en PDF, y en el caso de la renta del 2019 lo tienes para descargártelo en PDF o para consultarlo online. En este caso yo voy a utilizarlo online, pero te lo puedes descargar en PDF. Bueno, recuerda que aunque yo tenga de plazo para presentar la declaración de la renta, el IRPF, la declaración anual, hasta el día 30 de junio del 2020, se refiere a la renta o los rendimientos obtenidos en el año 2019. ¿Vale? Bueno, como digo, además del manual, pues tenemos este simulador de renta web, que es el que he utilizado pues para que veas dónde tendríamos que incluir cada una de las distintas partidas que aparecen en el ejemplo. Bueno, importante saber que dentro de este apartado de los inmuebles distintos de la vivienda habitual, bueno, este apartado se incluiría dentro del simulador de renta web. Se incluye, he sacado aquí un pantallazo para que lo veas, en la página 6 de la liquidación, es decir, son todos aquellos inmuebles a disposición de los titulares o que han sido arrendados o subarrendados. Entonces yo tendré que dar de alta cada uno de los inmuebles y ahora veremos qué tendría que rellenar en cada uno de esos apartados. Hay que tener en cuenta que para poder saber qué tengo que incluir en ese apartado, por exclusión, tengo que tener muy claro que se entiende por vivienda habitual. Entonces, cuando se habla de vivienda habitual, no solamente nos estamos refiriendo a lo que es la vivienda propiamente dicha, es decir, el piso donde vivo, sino que todo aquello que yo haya comprado conjuntamente con esa vivienda, en concepto de anexo, también se configura como vivienda habitual. La agencia tributaria pues dice que si yo lo compro con jardín, una piscina o plaza de garaje, un trastero, hasta el caso de la plaza de garaje hasta un máximo de 2, pues eso forma parte de la vivienda habitual. El resto de inmuebles irían aquí. Y dice, ¿cómo tiene que tributar ese inmueble? ¿Cómo tengo que tributar si tengo un local que alquilo para un negocio, por ejemplo, pues para una farmacia? Pues en este caso, si yo tengo un inmueble que su destino es cederlo a un tercero, por ejemplo, para un alquiler, eso computa como un rendimiento del capital inmobiliario. Si por el contrario ese inmueble que yo tengo está a mi disposición, a disposición del titular, pues por ejemplo tengo un piso aparte del piso donde vivo, que habitualmente lo alquilo, pero resulta que en el año 2019 no lo he alquilado en todo el ejercicio. Pues en este caso está a disposición del titular y computaría como una renta imputada. Es importante destacar que cuando yo lo tengo alquilado, los gastos que tiene ese inmueble me los voy a poder deducir, ahora veremos en qué cuantías, pero sin embargo, si yo no lo tengo alquilado, es decir, está a disposición del titular, aunque tenga gasto de comunidad, pague el IBI, la luz, el seguro del inmueble, no me voy a poder deducir esos gastos, simplemente voy a computar un rendimiento. Bueno, el ejemplo que voy a explicarte, vamos a dejar ese ahí, este lo vamos a poner aquí. Bueno, el ejemplo que voy a explicarte viene en el manual de la renta en el apartado de rendimiento del capital inmobiliario. Si tú te vas al último apartado de rendimiento del capital inmobiliario, viene este caso práctico. Bueno, se trata de un matrimonio que tiene, además de la vivienda habitual, tiene dos viviendas alquiladas. Voy a centrarme ahora en la primera.
y luego ya haré en un segundo vídeo la segunda. La primera vivienda la tiene alquilada por 900 euros al mes y me da otra serie de datos que son datos que necesitas si tú tienes un inmueble para hacer la declaración de la renta. Tienes el precio de adquisición, es decir, el precio de compra, se compró en el año 2000, se pagaron 90.000 euros y hubo unos gastos en la adquisición, que también forma parte del precio de adquisición, que son esos 7.000. Es decir, el precio de adquisición de ese inmueble son 97.000 euros. Además, se pidió un préstamo hipotecario para comprar ese inmueble y se han pagado en el año 2019 de intereses 400 euros, lo tienes aquí, 400 euros, y se ha pagado de capital 2.200. Hacienda dice, si tú pides un préstamo hipotecario para la compra de un inmueble, en este caso que lo vas a alquilar, o para la mejora de ese inmueble, los intereses los vas a poder deducir, pero lo que pagues de capital no. Es decir, en este caso voy a poder deducirme, o ese matrimonio va a poder deducirse esos 400 euros. Me da también el valor catastral. El valor catastral es un importe que se fija para cada inmueble en función de la localización del inmueble y de otra serie de parámetros. Ese valor catastral puede estar revisado o no. Si ha sido revisado en los últimos 10 años, en el caso de que el inmueble no estuviera alquilado, pues va a influir para el cálculo de esa renta imputada. Cuando el inmueble está a disposición del titular y no se alquila, se tiene que computar como rendimiento un porcentaje del valor catastral. Y ese porcentaje es el 1,1% si ha sido revisado en los 10 años anteriores, o el 2% si no ha sido revisado. En este caso, como ha estado alquilado durante todo el año, no habría renta imputada. Por tanto, esa información de que no ha sido revisado no lo necesito para este ejercicio. Pero sí necesito el importe. El importe son 66.200 euros, el valor catastral total, de los cuales 27.080 corresponden al suelo y 39.120 a la construcción. Esa información es relevante porque como gasto deducible en este apartado se puede incluir la amortización del inmueble, la pérdida de valor que sufre el inmueble. Y sabes que la amortización no se calcula sobre el suelo no se amortiza y por tanto solamente se amortiza la parte de la construcción. Por eso ese dato es relevante y ahora veremos para qué. Me da la referencia catastral. La referencia catastral es el código que identifica a cada inmueble. Existe un registro de bienes inmuebles en España y a cada inmueble se le da un código que lo identifica. Ese dato no me vale para los cálculos numéricos, pero sí para hacer la renta. Tiene que ser un código real, no te permite, aunque sea el simulador, no te permite poner una referencia catastral que no exista. Entonces, si tú quieres practicar con el Renta Web, pues te aconsejo que te metas en la página del catastro y pongas la dirección de un inmueble y te va a permitir localizar su referencia catastral y de esa forma vas a poder avanzar, porque si, como digo, si no pones un dato que sea real, lo mismo ocurre con el NIF, como no sea un dato real en cuanto al NIF, a referencia catastral, no puedes avanzar. Te puedes inventar el nombre de la persona y demás, pero el NIF o la referencia catastral tienen que ser reales. En este caso también se ha comprado muebles en la vivienda, se alquila la vivienda con muebles por valor de 6.900 euros. Como gasto, lo que se puede meter también es la amortización de esos muebles. No te he comentado que en el caso de la construcción el porcentaje de amortización es el 3% anual y en el caso de los muebles es el 10% anual. Siempre teniendo en cuenta que esos 6.900 no llevan el IVA, es decir, si yo he comprado muebles y tengo que calcular la amortización, no incluyas nunca el IVA no se amortiza. Y tenemos otros gastos que se han pagado por esa vivienda en el 2019, que es el IBI, 260, la comunidad y luego el revoco de la fachada. El revoco de la fachada puede considerarse como gasto de conservación y reparación. Bueno, aquí en el manual tienes la solución. Te lo pongo comparado con lo que yo he hecho porque hay un pequeño error en el manual de la renta. Para empezar, si estamos hablando de un matrimonio en el que ambos son titulares de ese inmueble, aquí los cálculos lo ha hecho al 100%, como si fuera declaración conjunta. Yo te he calculado lo que es la declaración conjunta y en esta parte de la derecha en verde lo que sería lo que computaría cada cónyuge en su declaración individual. Cuando tú haces el simulador o la declaración de la renta en el caso de un matrimonio, vamos a ver, vamos a irnos aquí. En el caso de un matrimonio,
cuando tú haces el simulador, yo por ejemplo me he inventado los datos y ya una vez que rellenas los datos identificativos, en la página siguiente, como en este caso era un matrimonio, me sale una página de resumen de declaraciones. Aparece declaración conjunta y luego declaraciones individuales, declarante y el cónyuge. Si fuera una persona que está soltera, no aparecerían las 3 columnas, solamente aparecería la del declarante. Entonces, es interesante tener la información de forma individualizada porque a través de este resumen yo puedo decidir si me interesa hacer la declaración conjunta o de forma individual, porque aquí tienes el resultado. Bueno, aquí en este caso aparece 0 porque todavía no se ha metido la información. Pero al tener el 50%, cuando yo meta los datos de ese contribuyente, en este caso del declarante, en el apartado de los bienes inmuebles, que como te he dicho está aquí en la página 6, yo voy a poner solamente el 50% y al finalizar la propia aplicación te dice ¿quiere volcar esos datos en el cónyuge? Si le das a aceptar, te coge el 50% para el declarante y el 50% para el cónyuge, pero luego en el resumen te aparecerá también el total, la conjunta. Por tanto, como digo, es interesante hacerlo así, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Teníamos, como digo, aquí la solución, pues dice, para hacer el rendimiento lo que se hace es ingresos íntegros menos gastos deducibles y menos una reducción, que a veces procede y otras veces no. Los ingresos íntegros se refiere a lo que cobro de alquiler, que son, eso sí está bien, 900 por 12, son 10.800 en declaración conjunta, y si habláramos de declaración individual, pondríamos 5.400. Y luego, juntitos, van los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición de la vivienda, es decir, el préstamo hipotecario, y los gastos de reparación y conservación. Es importante que tengas presente que la suma de esas dos cantidades, de esos dos gastos, no pueden superar nunca el importe que hemos cobrado de alquiler, ¿vale? En el caso que ocupa, evidentemente estamos bastante lejos de los 10.800, pero si se produjera una situación en la que hemos pagado de intereses o de gastos de reparación y conservación un importe superior a lo que hemos cobrado de alquiler, no podría superar esa cantidad y lo que me quede pendiente me lo podría deducir en las 4 liquidaciones siguientes, en los 4 años siguientes. Bueno, si lo hago al 50%, pues pondríamos 200 y 105, ¿vale? Luego, otros gastos pues son el IBI, que se colocaría en tributos, recargos y tasas, que son los 260, los gastos de comunidad, 850. Y ahora, la amortización. Vamos a ver de dónde salen esas cantidades, que aquí es donde viene el error. Te he dicho que la vivienda se amortiza al 3% y los muebles al 10%, ¿vale? Entonces, los muebles no hay ninguna duda, porque lo que cuestan los muebles son 6.900, como lo tengo todo el año, pues yo hago el 10% y son los 690 que yo he puesto aquí y que la agencia tributaria lo tiene aquí en la solución. Si pusiéramos al 50% sería 345. Pero ahora, ¿de dónde salen esos 58.200 mal calculados, por cierto, por parte de la agencia tributaria? Y ahora te explicaré por qué. Bueno, voy a poner esto en grande para que lo veas bien. Para calcular la amortización de la construcción, Hacienda dice, necesitas el importe que se considera aquí como base de amortización. Dice, me tienes que comparar el valor catastral y el precio de adquisición. Pero, como lo que estamos haciendo es la amortización, la construcción, el suelo no. Entonces, yo tengo como dato, porque así viene reflejado en el IBI, en el impuesto sobre bienes inmuebles, lo que corresponde al suelo de lo que corresponde a la construcción. Ese dato me lo da el ejercicio, el enunciado. Tengo el valor catastral total y lo que corresponde al suelo y a la construcción. Entonces, yo lo que he hecho es calcular el porcentaje que representa la construcción, lo divido entre el total. Y de esa forma ese 59,09% es lo que supone la construcción respecto al total. Y el precio de adquisición, cuando yo compro un inmueble, no me dice la parte que corresponde al suelo, a la construcción. ¿Qué dice la agencia tributaria? Pues me dice, de esos 97.000 euros que te ha costado tu casa, me vas a coger la misma proporción que en el caso del valor catastral. Para determinar la parte que corresponde al suelo, lo que tienes que hacer es aplicarle a esos 97.000, que es el total, lo multiplico por esos 59,09% y de esa forma determino la parte que corresponde a la construcción, que es si se puede amortizar. Entonces dice, compara valor de la construcción
o la parte de la construcción del valor catastral con la parte de la construcción del precio de adquisición. Y de esos dos, eliges el mayor. En este caso el mayor son 57.320,85, al que se le aplica el 3%. Y eso sale 1.719,63 en declaración conjunta y 859,81 en declaración individual. Bien, ¿qué me ha hecho la agencia tributaria? Bueno, pues ves que aquí hay una llamada, el 2, y me dice, me voy al 2, y dice, para determinar las cantidades destinadas a la amortización del bien inmueble, ten en cuenta los siguientes datos. Valor catastral, 65.200. El valor catastral no son 65.200. El valor catastral son... ¿Dónde lo tenemos aquí? Este es el 2, perdón. El valor catastral son 66.200, porque si yo sumo 27.080 más 39.120 me sale 66.200. Como se ha equivocado ahí al poner el dato del valor catastral, al hacer el porcentaje, esa proporción, dividir los 39.120, que es la parte de la construcción, entre el 65, sale un porcentaje del 60% y no del 59,09 que me salía a mí. Por tanto, el importe del coste de adquisición, quitando el valor del suelo, tampoco es el mismo. ¿Qué pasa? Pues que al hacerlo, los gastos de la amortización no están bien. La amortización no sale 1.746, sino que sale 1.719,63. Eso es un error de la agencia tributaria, ¿vale? Bueno, para calcular el rendimiento neto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es restarle a los ingresos íntegros los gastos deducibles. Los gastos deducibles, estos dos, y estos 3.519 en la suma de estas cuatro partidas. Y nos sale un rendimiento neto de 6.670,37. Este importe sí lo hacemos en declaración individual. Cuando el inmueble se alquila durante todo el año y no es para local de negocio y no es para temporada, es decir, no es un apartamento turístico, se nos permite reducir ese rendimiento en un 40%. Es decir, si yo hago en un 60%. Si yo hago el 60% de ese rendimiento neto, en este caso en la declaración conjunta, me sale 4.002,22, que restado al rendimiento neto, o el rendimiento neto menos esa cantidad, me daría el rendimiento neto reducido. Esta es la cuantía que yo incluiría dentro de la base imponible. En declaración individual pondríamos 1.334,07. ¿Vale? ¿Cómo lo tengo que hacer en el Renta Web? Pues en el Renta Web, una vez que hemos metido los datos de la liquidación y estamos en la página 6, en el apartado de bienes inmuebles, me sale esta pantalla. Como es un matrimonio y la titularidad del inmueble es al 50%, aquí podría el 50%. Pero el que yo ponga aquí el 50% no significa que los datos me vaya a hacer el 50%, sino que los tengo yo que calcular de forma correcta, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado. La naturaleza es un bien urbano. En situación me aparece este desplegable en el que me indica si se trata de un inmueble que tenga referencia catastral o no, si está situado en España y no en el País Vasco y Navarra, o en el País Vasco, en Navarra o en el extranjero. Estaríamos en la primera situación, ahí habría que poner un 1. Tendríamos que indicar la referencia catastral y la dirección del inmueble, ¿vale? Una vez que hemos puesto esos datos, 1, referencia catastral y la dirección, como es un inmueble que lo voy a alquilar, pues lo que tengo que clicar sería en arrendamiento, ¿vale? Porque tengo arrendamiento, que son las dos situaciones que yo te estoy planteando, o a disposición de los titulares, ¿vale? Pinchamos ahí, entonces me sale en azul porque yo puedo acceder a un nuevo apartado pinchando en arrendamiento. Y me vuelve a salir una nueva pantalla. Entonces, cada vez que en el programa tengamos al lado de una casilla este lápiz, ese lápiz significa que pinchando me lleva a otra nueva pantalla. Realmente el Renta Web no es difícil, lo que pasa que es un poco latazo porque tienes que ir pasando de una pantalla a otra y rellenar un montón de datos que si no los completa correctamente no te deja avanzar. De ahí lo engorroso que puede ser el programa, pero realmente difícil no es. Bueno, ¿qué tengo que rellenar de aquí? Pues no hay inmuebles accesorios arrendados y por tanto lo que sí que tendría que rellenar es el tipo de arrendamiento. Si pinchamos ahí, me sale esta pantalla y me dice ¿cuántos días ha estado el inmueble arrendado en el 2019? Pues pondríamos 365 porque ha estado todo el año. Si yo lo tengo alquilado solamente durante el mes de agosto, pues pondría 31. Como lo tengo alquilado todo el año y no se alquila para local de negocio,
me permite reducirme el rendimiento neto, como he dicho anteriormente, en un 60%. Por eso yo tengo que decirle, estoy en la situación 1, rendimiento por arrendamiento de inmueble destinado a vivienda habitual con derecho a la reducción del 60%. Si lo hubiese alquilado por un mes nada más, no me podría reducir el 60%, por tanto tendría que poner el 2. Me va a pedir también el NIF del arrendatario o arrendatario, es decir, mis inquilinos, y también la fecha del contrato, es otra cosa que te pide, la fecha del contrato. Vale. Una vez que ya hemos rellenado esa casilla, volvemos a la página anterior y ponemos los ingresos íntegros. Aquí he colocado 10.800, pero habría que haber puesto el 50%, es decir, 5.400. Tenemos una casilla para los gastos de conservación y reparación e intereses y gastos de financiación que no nos hubiésemos podido deducir en las 4 liquidaciones anteriores, por lo que he dicho anteriormente, porque esos gastos no pueden superar la cuantía de los alquileres. No es el caso, entonces nosotros nos iríamos al 2019. El lápiz, pinchamos el lápiz y me vuelve a salir otra pantalla en la que se separa los gastos de reparación y conservación de los intereses. Se separa porque en el caso de los gastos de reparación y conservación, al pinchar aquí, me va a pedir también el NIF de la persona que me ha hecho el revoco de la fachada, en este caso que es la conservación. ¿Ves? El NIF de quien realizó la obra o servicio para controlar, evidentemente, al otro contribuyente. El importe del gasto, aquí he puesto 210, pero sería 105 porque es el 50%. Si le damos a aceptar, me colocaría los 210 y luego me faltaría por incluir los intereses, 200 euros. La suma de los dos, una vez que le damos intro, pues me daría los 610. Si no hubiésemos podido deducir la totalidad, lo colocaríamos aquí. Importe 2019 pendiente de deducir en los 4 años siguientes. No es el caso. Le damos a aceptar y ves que aquí ya me ha sumado las dos cantidades. Aquí tendría que aparecer 305. Para los gastos de comunidad no hay que ir a ninguna pantalla adicional, simplemente colocamos la cantidad, los 425. No tenemos gasto de formalización de contrato de arrendamiento ni de defensa jurídica, pero sí tenemos el IBI en tributo, recargos y tasas. Aquí colocaríamos 130. ¿Ves que hay también otro gasto que es saldo de dudoso cobro? En el caso de que el inquilino pues no hubiese, pues eso ocurre como en contabilidad. Yo me puedo llevar como gasto una parte del importe que no he cobrado. La amortización de los bienes muebles, en este caso del mobiliario que se ha comprado, los 690, bueno, habría que poner 345, el 50%. Y en cuanto a la amortización del inmueble, nuevamente aparece el lápiz, pinchamos y me sale más datos. Tengo que decir, ¿ese inmueble lo he comprado, es decir, una adquisición onerosa, o es una adquisición lucrativa? ¿Lo he heredado o ha sido una donación? Ha sido una compra, clicamos en el primer apartado. Me dice que pongamos la fecha de adquisición. Si se transmite ese inmueble en el año 2019, lo pondríamos aquí la fecha, tampoco es el caso. El número de días que ha estado arrendado ya me lo traspasa automáticamente porque ese dato lo metimos anteriormente. Y ahora estos datos que yo he puesto aquí, los he corregido luego con el 50%, no me valen si estamos hablando de declaración conjunta. Si fuera declaración individual, pondríamos el total. Pero como estamos hablando de un matrimonio que tiene la propiedad al 50%, si leemos aquí pone valor catastral, parte correspondiente al porcentaje de propiedad. Entonces no podría poner 66.200 porque ese es el valor catastral total. Lo he calculado aquí para que lo veas. Entonces yo tendría que poner la mitad, 33.100, aunque hayamos puesto ese 50% que te he comentado antes, pero aquí tengo que poner la mitad. Valor catastral, la mitad, y luego la parte de la construcción, la mitad. Al poner esas dos cantidades, automáticamente en la aplicación me calcula el porcentaje que representa en la construcción respecto al total. Y con el precio de adquisición lo mismo. Precio de adquisición eran 90.000, pongo 45.000, y los gastos eran 7.000, coloco 3.500. Automáticamente ya la aplicación me hace la parte proporcional, en este caso, del precio de adquisición, porque me sale mayor, 859,76. Si yo lo comparo con los datos que había calculado yo aquí, la cuantía, ¿ves? Aquí al 50% me salía 859,81. Hay una diferencia de 5 céntimos, pero básicamente esa diferencia pues, es por el porcentaje que aquí no se ha redondeado y la agencia tributaria sí lo ha hecho.